Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Anímense unos a otros, cada día nos dice la palabra de Dios en Hebreos 3:13. Todos necesitamos que nos den ánimo. En tiempos de dificultad e incertidumbre es crucial, es vital encontrar maneras de dar ánimo y levantar el ánimo en los demás. Si pensamos en el bien que nos hace cuando otros nos animan, veremos lo importante que es también dar aliento y ánimo a los demás. Conviértete en un animador, en una animadora. Encuentra palabras que den aliento, que motiven, que inspiren, que lleven a otros a sentirse amados, apreciados, valorados. Que inspire a otros a hacer siempre las cosas bien. Con facilidad criticamos, pero poco alentamos. Convirtámonos en personas que alientan y dan ánimo a los demás. Recuerda que la palabra de Dios misma nos dice que una palabra oportuna hace mucho bien. Conviértete en un animador y en una animadora, movido por la palabra del Señor. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 14, del 25 al 33. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, mucha gente seguía a Jesús, y él se volvió y dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo: este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. No hay duda que el éxito es costoso y solo lo logra aquel que está dispuesto a pagar el precio. Esto sucede en la vida diaria y esto sucede en la vida espiritual. Hay un precio que hay que pagar para poder encontrar el éxito en nuestro caminar espiritual. Este pasaje bíblico que acabamos de escuchar hoy ciertamente nos desafía en nuestro caminar con el Señor y nos lleva a pensar en las implicaciones de lo que significa seguir a Cristo, lo que significa ser discípulo del Señor, el costo del discipulado. Por eso me encantan esas dos metáforas que usa Jesús acerca de aquel que quiere construir una torre o de un rey que va a la guerra. Primero se sienta a calcular los gastos. Es que hay un precio que hay que pagar y tenemos que estar dispuestos a pagarlo para poder convertirnos en discípulos del Señor. ¿Cómo comienza hoy este evangelio? Mostrándonos a un Jesús que es seguido por las multitudes. Para este momento, ciertamente, mucha gente le seguía a Jesús. Podemos decir que Jesús no solo es conocido, sino también reconocido. Y por supuesto, la gente le sigue. Y le sigue por muchas razones. Por supuesto que están allí quienes están simplemente esperando un milagro. Otros están quizás intrigados por su mensaje. Otros a lo mejor
con ganas de escuchar sus enseñanzas. Pero Jesús se da cuenta de que hay muchos que están allí que simplemente son seguidores ocasionales, mas no son verdaderos discípulos suyos. ¿Dónde está la diferencia? Un discípulo es aquel que se compromete con Jesús, es aquel que adquiere un compromiso con Jesús. No es aquel que le sigue a medias, no, es el que le sigue siempre, en toda circunstancia, porque se da cuenta que realmente Jesús es el Señor, porque se da cuenta que Jesús es el centro de su vida, porque se da cuenta que Jesús es la fuente de toda bendición y que seguirlo a Él nos lleva a la vida, nos lleva a la eternidad, le da sentido a nuestra vida y es lo mejor que nos puede pasar. Jesús busca no solo seguidores ocasionales, Jesús busca verdaderos discípulos. Cuando yo pienso en la iglesia está llena de creyentes, mas pocos discípulos. Hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. Hay quienes van a la iglesia y creen que de pronto ir a la iglesia un domingo o de vez en cuando, o cuando sienten ganas o tienen ánimo de ir, creen que ya eso es ser discípulo del Señor. Les falta dar ese otro paso. No solamente es creer en el Señor, no solo es confesarlo con los labios, hay que dar un paso más y es adquirir ese compromiso de vida con Jesús. Eso es lo que significa ser discípulos del Señor. Vuelvo y repito, muchos creen en Él, hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. Y lo que el Señor está interesado es en ti. No simplemente como un creyente que te acuerdas de Él de vez en cuando, o que vas a la iglesia de vez en cuando. Lo que el Señor está buscando y está interesado es en verdaderos discípulos. Aquellos que quieran comprometerse realmente con Él y estén dispuestos a pagar el precio de lo que significa ser su discípulo. Hoy Jesús, por ejemplo, nos habla de 3 grandes desafíos que implica ser su discípulo. Primero, amarlo a Él por encima de mamá, papá, hermano, hermana, es decir, por encima de cualquier relación o posesión. Eso significa hacer de Cristo Jesús nuestra prioridad. Él tiene que estar por encima de todo. Nada ni nadie puede estar por encima de nuestro amor hacia Él. Pregúntate, ¿realmente es Jesús tu mayor amor? ¿Tu más grande amor? O quizás hay otros amores más grandes que el amor por Jesús. O quizás has perdido ya el amor por Jesús. En una ocasión Jesús habló sobre la iglesia de Éfeso, cómo esta iglesia había perdido algo muy especial. Dice la palabra de Dios y leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice a partir del versículo 2, yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia. Qué hermoso, habla de las cosas buenas, pero dice en el versículo 4, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Ya no tienes el mismo amor que al principio. Quizás tu amor por el Señor ya no es como al principio. A lo mejor te has desanimado. A lo mejor ya no tienes las ganas de servirle como antes. Quizás ya no vas a la iglesia como lo hacías anteriormente. Ya no te apasiona orar. No te apasiona leer la palabra de Dios. Ya no te apasiona ir a los encuentros espirituales. Te has desmotivado. Amar al Señor y seguir al Señor significa realmente hacer de Él el centro de nuestras vidas. Nuestro amor por Él tiene que ser nuestra prioridad. Pero no solo eso, también seguir a Jesús implica, según el Evangelio de hoy, estar dispuestos a cargar con la cruz. Cuando hablamos de cruz, estamos hablando de sacrificios. Estamos hablando de esa disposición, incluso al sufrimiento.
En tiempos de Jesús, hablar de la cruz era hablar de sacrificio, era hablar de muerte. Y eso es lo que implica seguir al Señor. Seguir al Señor implica que muchas veces nosotros estemos dispuestos a hacer cualquier sacrificio con tal de estar cerca del Señor, con tal de tener esa relación viva con Él, con tal de mantener ese canal siempre abierto con Él. La vida cristiana está marcada por el sacrificio, y el sacrificio es parte de lo que significa seguir al Señor. Hay muchos que quieren ser cristianos sin sacrificio. Hay muchos que quieren ser cristianos sin cruz. Y es imposible. Como es imposible ver a Jesús sin la cruz. De hecho, cuando pensamos en Jesús, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? La cruz. Porque no hay Jesús sin cruz. Y no puede haber un cristiano sin cruz. Esto nos habla del dolor, de la humillación, del sacrificio, de la muerte que implica muchas veces seguir al Señor. Es el precio que tenemos que pagar. Y finalmente, este evangelio nos habla de la renuncia. Sí, la renuncia. Dice al final del evangelio, y Jesús es claro: así pues cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. No simplemente está hablando de deshacernos de todo lo que tenemos, sino de estar dispuestos a renunciar a lo que sea, a nuestros deseos, a nuestros caminos, a nuestra voluntad, para someternos a la dirección, al liderazgo de Cristo Jesús el Señor. ¡Qué hermoso! Cuando somos capaces de renunciar a otras cosas para someternos al liderazgo del Señor y caminar bajo su guía, caminar bajo su dirección, dejando que Él nos guíe y nos muestre el camino, como lo hace todos los días a través de su palabra viva. Dejar que el Señor realmente sea la luz de nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser creyentes comprometidos. Eso es ser discípulos. No simplemente creyentes que se acuerdan de Él de vez en cuando, o que van a la iglesia de vez en cuando, o que hacen una buena obra de vez en cuando. No, discípulos comprometidos, de tiempo completo. No de medio tiempo, sino de tiempo completo. Porque hemos reconocido que Jesús realmente es el Señor, es el Salvador de nuestras vidas. Y porque seguirlo a Él nos da paz, nos da alegría y nos da esa satisfacción que nada ni nadie nos puede dar. Te animo a que sigas adelante, a que no te quedes detenida o detenido en el camino. Y no importa el sacrificio, no importa el costo, vale la pena hacer lo que sea por caminar con el Señor. Que Dios te bendiga y te acompañe y te dé fortaleza espiritual hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.